hay alguno por ahí. Sí, Ahora vino vamos Juan a- Carlos Bloomberg. ¿Cómo le va, Sí. Bloomberg? Gracias por estar. Bien, bien. Digo, ¿laburan poco los senadores o no? Para los diputados, los senadores, ¿laburan poco para resolver la inseguridad, por ejemplo? ¿no? Deberían trabajar más. ¿Sí? Por supuesto. Hay mucho trabajo por delante y yo creo que es importante que lo encaren y entren en discusiones que realmente sean positivas para el bien de todos, ¿no? Sí, ¿la leche para combatir la inseguridad están cajoneadas o no? Bueno, yo creo que lo que necesitamos es tener el nuevo Código Penal, que yo creo que es fundamental que eso lo tengamos. Están diputados eso. Por eso, bueno, pero es importante que, digamos, eso avance, ¿no? Y de alguna manera poder, de alguna manera, castigar a la gente que comete delitos, ¿no? Y que a veces son liberados, a veces, yo creo que hay mucho por hacer sobre eso, ¿no? Juan Carlos, ¿cree que en aquel momento, cuando usted se convirtió de alguna forma en quien llevaba adelante el mensaje por el tema de la seguridad, después de lo que pasó con su hijo, lo recibieron por el impacto que tenía o porque verdaderamente querían hacer algo en aquel momento respecto a la inseguridad? No, bueno, digamos, lo que ayudó, digamos, fue la gente que vino a esa marcha. Piensa que la primera marcha del Congreso después del asesinato de Axel había 350.000 personas, ¿no? Entonces y nosotros fuimos siempre con cosas importantes, fuimos con propuestas, o sea, no fuimos a reclamar, fuimos a proponer cosas. Y yo me acuerdo bien cuando estuve en el Congreso, el primer trabajo que yo hice después del asesinato de Axel, hice una planilla. Y mirando los códigos penales de varios países y estados, por ejemplo Estados Unidos, qué ocurría con la gente que cometía determinados delitos. Una planillita y claro, y yo me acuerdo las primeras reuniones de la Comisión de Legislación Penal, se citaba a las 10 de la mañana, a las 11 de la mañana, aparecían 3 o 4, empezaban recién a las 2 de la tarde. Claro. Y uno veía quiénes eran los asesores. Los asesores eran familiares de los diputados de esa comisión. Entonces, en un momento dado me enojé y le digo, pero... ¿Dice que está lleno de ñoquis en el Congreso? En el Congreso. Entonces, yo me acuerdo y le digo, pero dígame una cosa, ustedes acá tienen la biblioteca del Congreso, ni ahí van a ver qué hacen en otros lugares del mundo con determinadas penas. Y entonces, bueno, de ahí se empezó a mover un poco la cosa, se consiguieron algunas leyes, pero digamos, hay muchas otras cosas que se deberían hacer. Yo creo que un primer trabajo que nosotros hicimos de la Fundación... ¿Pero qué es lo que hay que hacer ahora, Bloomberg? ¿Qué hay que hacer ahora? Bueno, por pronto lo que hay que hacer es, por un lado, tener el tema en materia de seguridad, tener el Código Penal. Pero penas más duras, dice usted, penas más duras. Bueno, penas justas, como hay en otros lugares del mundo. Bajar la edad de imputabilidad. No podemos permitir que, digamos, jóvenes cometen graves delitos y demás y que se los devuelvan a sus padres. Yo creo que miremos un contexto, digamos, cuál es el Código Penal. Yo me acuerdo bien, habíamos traído un juez de Alemania, fue en el año 2004, creo, 2005. Me acuerdo que ministro estaba Rosati. Sí, ministro de Justicia. Sí. Y me acuerdo que entonces fuimos al Congreso a hablar con los diputados, con los senadores. Y la verdad que cuando vino este juez a la Fundación, me dijo en alemán que, digo, estos son los diputados, estos son los senadores. Y la única que no hizo papelón fue Escudero, que inclusive hablaba inglés bien, se expresó bien. Y me acuerdo cuando fuimos a ver a Rosati, dijo que él tenía solamente 20 minutos para atender. Y después se pasó 2 horas y media haciéndole preguntas a ese juez de menores. Así que a veces es importante ver qué se ha hecho en otros lugares del mundo para mejorar el problema de la inseguridad. Yo creo que uno de los graves problemas que tenemos acá, que yo lo hablé con ustedes creo que ayer. Yo creo que es toda esa cantidad de jóvenes que no trabajan, que no estudian, que se acercan a la droga, al Paco. Bueno, yo creo que tenemos que hacer con todo ese material humano que es tan importante, digamos, ver cómo se lo puede canalizar. Juan Carlos, le quiere hacer una consulta. Sí, volviendo a eso, digo, lo del Código Penal,
se está tratando. Pero quiero que vea algunas imágenes. Por ejemplo, Sí, delincuentes para sin código. hablar de lo que son hoy los delincuentes. Acaba de terminar de declarar el asesino, supuesto asesino del diputado en el Congreso. Al parecer es un crimen por placer, es decir, hoy los pibes salen a matar por placer, tiene 25 años. Estos videos, una abuela en La Plata, que motochorros la tiran, y ahora lo va a ver, la tiran en el piso para sacarle 2 monedas. Acá 2,50. ¿Qué hacer con estos pibes? Usted dice, bueno, no trabajan, pero ¿qué haces? Los metés presos, pues esto es un delito menor, si se quiere. ¿Qué hacemos No va a con estos pasar pibes, mucho Lupe? tiempo. ¿Qué haces? ¿Lo mandás a... vuelve la colimba? ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que, bueno, acá lo que tenemos que, la policía tiene que actuar como corresponde y necesitamos que evitar todos estos problemas. Yo creo que uno de los graves problemas que tenemos que está relacionado con la droga, ¿no? Donde muchas veces jóvenes yo veo en la fundación donde nos vienen padres que dicen, bueno, tienen problemas que los hijos se drogan. Yo no y entiendo, disculpe que lo interrumpa, pero yo quiero entender esto. A estas personas las detienen, ¿qué hay que hacer? Claro. ¿Sí? Tienen que estar tras la reja, tienen que ir, como usted dijo ayer, a un cuartel. ¿Qué hay que hacer? Pena madura. No alcanzarían las cárceles, para estas ¿no? personas, claro, que cometen este delito, ¿qué hay que hacer? Yo entiendo que usted dice lo de la droga, usted está atacando la causa, pero una vez que se comete el delito, ¿qué hacemos? Bueno, el delito, yo creo que una persona que comete un delito lo tiene que meter preso, eso no le quepa ninguna duda. Y lo que necesitamos, me acuerdo bien, Sí. nuestra primera experiencia, ¿qué fue? Cuando nosotros estudiamos todo eso, dije, bueno, organizamos el trabajo en las cárceles para que la gente trabaje, Sí. que se gane su sustento. Yo me Sí. acuerdo, el primer trabajo que nosotros Y hicimos... laburan en las cárceles ahora. Bueno, ahora no. Ahora no no. laburan. Ahora Mire, no. nosotros me acuerdo que lo primero que hicimos en la cárcel del Seiza pusimos un taller de recarga de cartuchos de computadora. Sí. Y eso, trajimos una empresa de afuera, se instaló ahí, trabajaban los presos, y con eso yo pensaba que iba a haber una gran economía en escala, en especial para el gobierno. Usted dice que todo eso hoy no se hace. No, después hicimos fabricación de bolseguíes. Me acuerdo que en esa época le costaba al Estado 130 pesos, se fabricaba por 70, pagando el jornal horario. Demás. Hicimos talleres de panadería, talleres de confección. Me acuerdo, talleres de confección donde se ganó una licitación yo- 400 Pero mil. Bloomberg, A ver, Bloomberg, ¿qué? A ver. perdón, Sí, no, dale, Bloomberg, a ver. escúcheme. Sí. Las leyes que usted impulsó para que se reformaran ya pasaron 10 años. Todos los endurecimientos, más de 10 años, perdón, 14 años. 14. Sí, Todos los 14. endurecimientos de la ley penal que usted proponía, o sea, lo que tiene con violación, asesinato seguido de robo, etcétera, todo ese endurecimiento pareciera ser que no sirvió de nada, porque se endurecieron todas las penas y el delito es mucho mayor. Bueno, porque un montón de cosas no se hicieron, porque eso había que continuar con otras No, pero leyes. ¿cómo? No, espere, cuando una persona cae presa, lo que se le aplica ahora es el Código Penal que usted impulsó en la reforma. No, algunas leyes Sí, habría bueno, que haber estoy conseguido diciendo, por ejemplo, el muchas delito- otras le más. Estoy diciendo, por ejemplo, el delito... Y los delitos del secuestro, escúcheme, cuando lo secuestraron a Axel, había 260 secuestros por mes. Claro. Ahora, ¿cuántos tenemos? Podemos tener 15 o 20. ¿Por qué? Porque el tipo puede quedar 50 años adentro. Claro, bueno, ¿Entiende? pero- Así de simple. pero no sé si Entonces, ahora- yo me ahora- acuerdo cuando lo habían secuestrado a seguro de eso? Ramaro, ese chico de Tigre, y que entonces yo estuve en las negociaciones y demás, y me acuerdo cuando vino el chico, lo primero que le dije, los delincuentes que le dijeron, ojo, que no me vayas a no reconocer porque yo voy a quedar 50 años adentro. Claro. A O ver, sea que no es que pero- no saben el Código Penal, no saben las cosas, O lo sea que saben si bien. ¿usted cree que si hubiera endurecimiento de penas de ciertos delitos, los delitos bajarían necesariamente Por como supuesto, bajaron los pero secuestros? digamos, ¿Tan directo? tiene que haber un trabajo conjunto con la fuerza de seguridad. Lo que necesitamos trabajar es en prevención del delito, Ahora, ¿qué no hace? cuando una vez ya ocurrió. Bloomberg. Digamos, fíjese, yo me acuerdo Sí. en la época de Arlañán, Solá, yo no me olvido nunca, en las comisarías que nosotros visitábamos, que los pobres tipos para recaudar no tenían ni para papel, entonces era ridículo. Había en las comisarías de la provincia fotografías de los delincuentes de toda la zona. Entonces, si ocurría un hecho,
la gente iba y podía mirar fotografías. Bueno, Arlanian hizo quemar todos esos archivos. Bueno, pero después se digitalizó todo Claro. eso también. No es que, que- no los tiene, ¿no? Y no los Ay, tiene. ¿cómo no va? No, Ay. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué pasa con un delincuente que es menor de edad? Que tiene 14, 15 años. O sea, en una cárcel no puede estar. No, ¿Y tiene qué que, se hace con tiene ese que ir a chico? un instituto de ¿Y menores. qué se hace con ese chico? Por supuesto. ¿Cómo se lo reeduca para volver a la calle? No, usted tiene que, digamos, a la gente lo tiene que detener el que comete delitos, porque si no, ese individuo le va a dañar a una persona correcta y demás. Entonces, bueno, después usted tiene que ver cómo lo puede reinsertar nuevamente a la sociedad, que es lo importante. Nosotros me acuerdo cuando nosotros trajimos esos trabajos que organizamos en la cárcel de Seiza, y después me acuerdo de la cárcel de La Pampa, entrábamos vehículos de chocados, taller de chapa y puntura, aprendían oficio de chapista, de esto, habría criadero de sardos, criadero de aves, un montón de cosas. Todo eso lo cerraron. Lo cerraron. Cuando estaba ese Hortel, Sí, que era Hortel, ese batallón individuo, militante, organizaba, ¿sabe qué organizaba en la cárcel? festivales De con Seiza, presos. una murga. Sí, una murga, es Se cierto. disfrazaba de hombre araña. Sí, es Yo no cierto. me olvido nunca, Poné la foto porque de lo esa. llevaban, Poné la foto, lo poné la llevaban foto, a los dale. asesinos de Axel, Sí. a batallón militante, afuera de la cárcel, a los mitines políticos y demás. Yo le escribí una carta a Cristina Kirchner, Sí. y me acuerdo de que me atendió, vino a LAC, no se habrá dado instrucciones ella, Sí. y entonces yo a LAC le empecé a decir todo lo que habíamos hecho, cómo podía que estar todo eso parado y demás. Y me acuerdo que Alac dice, bueno, Blumberg no siga haciendo lío, dice, porque ellos no van a salir, no van a ir más a esos mitines políticos, dice. Entonces, bueno, quedamos en todo eso. Y después me lleva a una reunión, y en esa reunión había varios del servicio penitenciario, y estaba justo ese Hortel, Hortel. que hoy ahora es uno que defiende a esto. Juan Carlos, A ver, Y ese Hortel, yo lo primero que le digo, pero decime, pedazo de pelotudo, ¿qué mierda tenés le en la dijo? cabeza? ¿Qué le Le digo, dijo? ¿Cómo le dijo? disfrazarte de hombre araña, así vas a arreglar a la gente de la cárcel. El tipo se agachó la cabeza, no sabía qué decir. ¿Pero usted se lo dijo así? Sí, Sí. Busca la foto de se lo batallón dije, militante de la con cara. Ahí lo vemos. Y todavía me agarró a LAC, dice, no le vaya a pegar. ¿Qué le voy a pegar? Le estoy diciendo lo que pienso, Juan sinceramente. Carlos, Juan hay Carlos, preguntas. hablando de delitos aberrantes, los violadores y la violación es un delito aberrante. Y hablando de la justicia, también se me viene a la cabeza el caso de Micaela en Entre Ríos, que el juez Rossi la dejó en libertad a Wagner, que había estado preso por violación, volvió a violar y matar. ¿Qué hay que hacer con los violadores? ¿Se reinsertan, no se reinsertan? ¿Tienen cura? ¿Castración química? ¿Reclusión perpetua? ¿Qué hay que hacer con los violadores? Bueno, en el caso de los violadores, en los distintos países son muy estrictos. En Alemania, un violador cuando sale, inclusive en los supermercados donde él vive, demás, está marcado, digamos, ojo, que ahí está tal persona, que estar atento. Los escrachan, digamos. Los escrachan los Bueno, después Están en Estados Unidos, ¿Y a usted le parece bien eso? también son parece bien más graves todavía. Bueno, Quedan le registrados- dan inyecciones Quedan y registrados demás. por siempre. ¿Cómo? En esos países quedan registrados por siempre. Mire, Pueden haber cometido yo el hablé delito. muchas veces en Estados Unidos, me acuerdo, con médicos, y me dijeron que muchos de esos no se curan nunca. No se Así curan. directamente me dijeron, ¿no? Ajá. Especialistas, ¿no? ¿Sabe qué? Usted impulsó leyes más duras, todo fenómeno, ¿sí? Pero ahora agarran un motochorro en la ciudad de Buenos Aires y a los 5 minutos un juez lo liberó. Bueno, eso es lo que pasa con los motochorros. Sí. Fíjese, ¿cómo podemos tener motochorros que roban, que usted ve cómo tiraron a una persona, le sacaron la cartera, ¿Y por qué la lo liberan? lastiman, esto, lo otro? ¿Y por qué lo después liberan? lo retienen y una jueza por 700 pesos lo libera. ¿Pero Es por una qué? ¿Es locura. por la doctrina Y Zaffaroni? tenemos ¿Por qué? lleno, ¿Pero qué hay que hacer? muchos de ellos, ¿Pero qué hay que que hacer? son ¿Qué gente se que hace? vino del exterior, que nadie los controló cuando ingresaron, porque tienen delitos. Y ahora, bueno, se los está expulsando de a poco, pero yo creo que uno de los problemas más graves que tenemos es en el tema de la justicia, ¿no? Es donde la cosa es donde no funciona. Pero que Zaffaroni Blumberg- pulió la Mire, yo- cabeza de muchos yo no me jueces. olvido ¿Qué quiere nunca decir usted? cuando nosotros... ¿No es culpa de yo creo que- Zaffaroni esto? ¿De quién es? ¿Culpa ¿Cómo? de Zaffaroni? ¿Culpa de que no trabajan? Bueno, Zaffaroni ni hablar, todo lo que él ha hecho, y usted fíjese, fallos de él, y donde ha podrido la cabeza de muchos estudiantes de abogacía y demás, porque hay cosas que realmente son terribles, digamos. Nosotros
Yo no me olvido nunca, yo creo que por eso está funcionando. Nosotros lo que logramos primero fue el juicio por jurado. Yo me acuerdo que lo tiene nuestra Constitución hace más de 100 años, y me acuerdo que el primer lugar, que para mí es un lugar por excelencia, digamos, Sí, tanto Córdoba. el Tribunal Superior y demás, es Córdoba. Córdoba es un lugar, le digo, de primera, y ahí tuve la oportunidad de conocer profundamente al gobernador de la Sota, un señor realmente muy capaz, muy inteligente, lamentablemente falleció, porque podría haber sido un candidato importante para este país, digamos, como presidente y demás. Y con ese individuo, me acuerdo, lo primero que yo hice, claro, me atacaban ciertos periodistas, como dice, la gente no está preparada para ese juicio por jurado, demás. Magdalena de Urrique es una de ellas. Bueno, yo estuve en Estados Unidos y ahí pedí hablar y estuve con el Tribunal Superior de Nueva York. Y yo no me olvido nunca. La primera pregunta que yo le hice a ese tribunal fue, dígame, ¿ustedes acá tienen un mes de verano de vacaciones? ¿Tienen 15 días No, en claramente invierno? no. Claro. Abrían los ojos así, dice, no, acá nunca, la justicia no para nunca, dice, lo que se rotan son los funcionarios, pero digamos, siempre trabaja. Y bueno, ahí yo le expliqué con el tema, que yo quería ver el tema de juicio por jurado, y ellos me presentaron un juez que se llamaba Gutman, un señor mayor, y con él fui a almorzar, me acuerdo, estábamos almorzando, y mi primera pregunta inocente, yo digo, ¿qué tiene que saber ese jurado? Dice, mire, Bloomberg, lo que tiene que saber ese jurado es leer y escribir. La gente tiene mucho sentido común y la gente no se equivoca. Piense que yo hago juicios por jurado hace 35 años, 60 juicios por jurado por año, y solo en 2 casos la Corte Suprema me cambió el veredicto. Entonces, fíjese, bueno, en Córdoba está en marcha desde el año lo mismo 2004. Provincia de Buenos Aires también, claro. Y me acuerdo que cuando fue con De la Sota la charla para lograr eso, y nosotros le dijimos, y bueno, ¿por qué no le ponemos también delitos económicos juzgados por la ciudadanía? Y De la Sota lo aceptó. O sea que en Córdoba un delito económico, como sería que todo esto tenemos este lío, si lo tendríamos, Corrupción. sería juzgado por la ciudadanía. Y yo Bloomberg- creo, fíjese lo que pasó con ese pobre médico que yo lo acompañé, que había Villar Cataldo. matado a un ladrón. Villar Cataldo. Villar Cataldo, sí. Claro, estuve con él en el juicio acompañándolo porque la fiscal lo quería destruir al pobre tipo. Pero no hay, No, no sé si lo quería destruir, Sí. quería hacer justicia la fiscal. No, mató a un discúlpeme, hombre, el pobre hombre se defendió, digamos, y bueno, mató a alguien. Pero, digamos, a él no es que a él lo vinieron a asaltar. Juan Sí, Carlos, pero no quedó probado que lo hayan Piense disparado. piense, Juan Carlos, piense que ese sí. hombre tuvo entraderas en la casa y que fue golpeado él y su familia. Sí, pero eso no justifica matar a nadie. Escúcheme, usted ya quiero que le pase y usted va a ver en qué estado psicológico usted se encuentra cuando lo vienen a robar. Pero ¿Por qué que se- usted quiere que yo que legisle yo, o sea, uno puede legislar solamente si le pasa. ¿Cómo? Claro, usted me dice, no, usted que quiero ver cuando usted le pase. ¿Qué tiene que ver Bueno, eso? usted ¿Qué tiene cambia de pensamiento. en No, muchas bueno, cosas. está bien, pero el legislador no puede legislar en virtud de si me pasó o no me pasó. Bueno, el legislador tiene que legislar y lo mejor que puede, a conciencia, y ver, primero instruirse qué hacen en otros lugares del mundo para determinado tipo de penas. Es elemental eso. Bloomberg, se habló mucho durante este gobierno sobre la doctrina Chocobar. ¿Usted está de acuerdo que las fuerzas policiales estén armadas, el uso de la pistola Taser, y además, como medida de seguridad, ¿es necesario que haya más fuerzas policiales en la calle? ¿Usted cree que esto funciona? Bueno, es como persuasivo. Lo que usted ha hablado de las pistolas, mire, yo esas pistolas las traje aquí en el año 2004. 2 pistolas de esas, y yo las presenté, me acuerdo, en el programa de Grondona y en el programa de Majul. Y estuve haciendo tiros con esa pistola, estuve con el Manhattan Institute en Estados Unidos, y usted veía, yo me acuerdo que había cómo le disparaban, tiene una distancia corta, pero digamos, hoy lo usan más de 120 y tantas policías del mundo, y digamos, y es muy efectiva porque usted en lugares que hay mucha gente y demás, usted puede disparar eso y no corre riesgo otra gente con un arma de fuego normal. Y digamos, piense que cuando le pega eso, viene una descarga, digamos, de unos 70.000 volts, pero muy bajo amperaje.
O sea que no le hace nada, o sea, en ese momento le afloja todo. Sí, Bloomberg, a ver, eso es muy efectivo, puede ser muy efectivo con personas que no tienen armas, pero eso deja en una situación muy difícil a las fuerzas de seguridad. Todas las fuerzas de seguridad del mundo las usan forzadas por la política, porque son muy peligrosas. Le explico, y usted lo sabe, si yo le pego a usted con un taser y usted tiene un arma, usted me dispara a mí. Y lo más probable es que usted me mate a mí, siendo usted el delincuente. Entonces deja en mucha debilidad a la fuerza de seguridad. Pero la fuerza de seguridad, ustedes en los países del mundo tienen esa y tienen la otra pistola. Pero muchas veces ha pasado, está lleno de casos. Tienen las dos pistolas. Está lleno de casos que delincuentes han acuchillado muchísimas veces a policías con taser. De hecho, en Europa, en algunos países las han dejado de usar por eso. Porque a corta distancia no repele lo que hace el delincuente. Eso se usa para casos. Usted con eso al individuo no lo lastima, no lo tiene que llevar al hospital y no gasta plata, y por otro lado usted lo detiene. Ese es el concepto. Y anda bien, y eso funciona en el mundo. Mire, yo hice el curso en la Academia de Policía de Nueva York, conozco un poco. He estado, mire, con la Policía de Londres en cada etapa de distintas áreas de la policía. He estado con la Policía de Suiza, de Francia, de Alemania, de España. Conozco un poco del tema de la policía y cómo actúan. En el caso de Córdoba, me acuerdo de la Sota, porque dice, traigan la gente del Manhattan Institute. Bueno, trajimos la gente, vino Timoney, vino Andrews, vinieron... Timoney hoy es el jefe de policía de Miami. Y estuvimos un mes en Córdoba y miraban cada área de la policía, qué hacían, que encontraban cosas que eran ridículas, como donde se va a hacer la denuncia de la gente hacia la policía, estaban en el mismo departamento de policía. Dice, escúcheme, esto lo tiene que hacer en un lugar lejos que nunca lo pueden ver los policías. Me acuerdo de esos ejemplos, había infinidad de cosas que se fallaban. Entonces yo creo que hay muchas cosas, en este momento tenemos que pedir ayuda, que nos vengan a ayudar. Y seguro, yo me acuerdo, yo había conseguido gratuitamente que venga a darse curso a la policía de la provincia en ese momento, y Solá y Arlañán se negaron, y era gratis. ¿Cambió la policía, Bloomberg? Porque ahora, por ejemplo, en las últimas horas hay un caso, lo habrá escuchado en San Miguel del Monte, donde está en duda el accionar de la policía, unos chiquitos... El que conducía de 22 años, pero después de 13, 14 años que iban en un auto, una persecución porque al parecer tuvieron miedo cuando los quisieron detener. La persecución termina con un choque y de los 5 ocupantes del auto, 4 murieron. Y la policía la están investigando, obviamente. ¿Cambió la policía? Hoy la policía que tenemos, ¿actúa como tiene que actuar? Bueno, se está tratando de enseñar y de perfeccionar. Yo creo que mucho se ha trabajado, por eso también en el caso de la provincia, fíjese la cantidad de policías que quedaron cesantes, ¿no? Yo creo que el trabajo se está haciendo, pero yo creo que esto se podría agilizar si tenemos una ayuda de afuera, ¿no? Ahora, ¿y el caso Chocobar qué es? ¿Qué policía es? Bueno, Chocobar, el pobre hombre ese, fíjese que en lugar de mirar para otro lado, él salió a defender a una persona que fue atacada, ¿no? Juan Carlos, lo llevo al terreno político, porque las elecciones están muy próximas, ya hay candidatos que se han lanzado, Labaña, Fernández con Cristina, está también el presidente Mauricio Macri, que va a ir por la reelección y demás. ¿Usted tiene algún candidato que ya haya pensado va a votar o va a acompañar? No, yo estoy esperando que cada uno de ellos haga sus propuestas, que digan cuál es lo que van a hacer de aquí en más. Y bueno, ahí uno va a tomar una decisión para digamos, votar. ¿Y alguno al que no votaría? Bueno, yo lo que no votaría es la gente, digamos, que si uno piensa que lo que está bien hoy en Venezuela está ahí, y ese programa es querer ir camino a Venezuela, a ese partido no lo voy a votar. O sea, que Alberto Fernández y Cristina Fernández no lo votarían. Yo Alberto Fernández lo conozco bien. Yo estuve muchas veces con él cuando, digamos, en la Casa de Gobierno, cuando estaba Kirchner, y muchas veces de todas las cosas que me dijo nunca cumplió. Era todo distinto de Aníbal, que no tengo respeto por Aníbal, porque después pero Aníbal por lo menos cuando le decía algo a él lo cumplía. Sí, Aníbal Alberto no le cumplió. No. Claro, el otro no cumplía nada. Sí, habla muy bien, habla muy lindo, le vende todo un verso, pero después no hace nada. Entonces, Aníbal cumplía y Alberto no. No, pero después Aníbal hizo cosas terribles, como de empezar con esa,
que la inseguridad era una sensación, cuando estaban todos los estadísticas, las anuló desde el año 2008, después no hubo más estadísticas de robo ni de nada, entonces fue un desastre. ¿Macri cumple? Y Macri, estos muchachos se creyeron que todo esto era fácil, ¿no? Sí. Entonces son gente que La cancherearon. empezaron con los globitos, el baile y todo esto, y pensaban que la cosa la arreglaban fácil. Y acá el tema ellos tenían que haber explicitado al momento que tenían que haber asumido, no tenemos plata en el Banco Central, no tenemos energía, no tenemos petróleo, y haber hablado, claro, no dijeron nada. Y perdieron el tiempo, votar o no? y en ese momento es cuando había que haber reunido a toda la oposición, a toda la gente, y buscar algún programa entre todos para salir adelante. Hoy tenemos una crisis ¿Es tarde económica muy importante. ¿Es tarde para la unidad, para buscar un candidato de unidad, cree Yo usted? creo que es fundamental, es eso. Yo creo que es fundamental ponerse de acuerdo en una serie de puntos fundamentales para ir corrigiendo todo esto. A ver, discúlpeme, porque Carlitos Stroker recién estaban hablando del caso Chocobar. Y Sí. vos le quería decir algo más, porque usted dice, no, a Chocobar le disparó. Sí, es cierto, le disparó, pero cuando lo tenía reducido en el piso, le siguió tirando. No sé, Carlitos, Sí, ¿qué quería por decir? más A ver, No, tiró dale, a de ver. lejos. Si tiró de No, lejos. no, Pero ¿cómo cuando tiró de estaba lejos? No es cerca le cierto, a tiró. ver. Yo Sí. digo, ¿qué tipo de policía es ese? Chocobar, que cuando tiene cerca un ladrón que ya está casi totalmente sin poder moverse, le sigue tirando. Bueno, yo creo, mire, si yo le digo cómo hacen en Estados Unidos en otro lado, usted se agarra la cabeza. ¿Cómo hace? Bueno, en Estados Unidos yo he estado con el jefe de policía, si hieren a un policía, la instrucción van, lo buscan y lo matan. Bueno, pero acá no lo Acá habían no herido. lo hirieron, Acá no lo Bueno, hirieron. Pero acá no lo hirieron. Acá no lo Él hirieron. lo corre. Chocobar no estaba herido. Y yo creo aquí estamos muy lejos de todo, yo creo que necesitamos profesionalizar la policía y lo que más necesitamos trabajar es en prevención del delito, anticiparse a los hechos. Yo me acuerdo que antes al que tenía un informante, me acuerdo a Arlañán, y todo, lo daban de baja. Y yo me acuerdo haber estado con los servicios secretos del Vaticano, con otros servicios secretos hablando, y yo cuando les contaba, dice, pero ¿cómo no van a tener informantes? Si no tienen informantes nunca se van a enterar de las cosas. Sí, ahora, Hay cosas no quiero dejar pasar elementales. esto, Bloomberg, porque Stroker marca esto con agudeza. Chocobar le tira en el piso al delincuente cuando el delincuente ya está reducido. ¿Para qué le tira? Bueno, no sé, ¿Eh? yo no lo puedo decir, no estoy en la mente de él. ¿No? Bien. Yo lo que sí admiro que una persona que, digamos, están lastimando a él no tenía nada que ver porque podía haberse no participado y él actuó, pobre, para defender a alguien. Eso es el valor que yo le doy. Bien. ¿no? Juan Carlos, lo vuelvo a traer al hecho de la jornada, ¿no? Estamos todos pendientes de lo que ocurrió en San Miguel del Monte. Hay una chiquita que está peleando por su vida y el accionar policial que está además puesto en cuestionamiento, están los videos y demás. Digo, ¿qué cree en ese sentido? Porque si efectivamente los policías tiraron, es una tragedia, Estamos hablando de adolescentes que murieron. Sí, yo creo que todo tiene que ser investigado a fondo y tiene que, digamos, eliminar a la gente que no actúa correctamente, es fundamental. Yo creo que ese trabajo se está haciendo, no a la velocidad que debería ir, ¿no? No a la velocidad que debería ir, pero bueno, lo importante es eso, que el problema salga a la luz, que los medios lo difundan y entonces las cosas se corrigen. Yo me acuerdo muchas veces haber estado ahí en despachos de Aníbal Fernández, otros, y estaban las cámaras de los distintos canales. Cuando sale algo en los medios, corren y lo arreglan. A resolverlo. Y así la justicia. Muchas veces nosotros vamos a programas de televisión, que yo voy a Mauro, otro, porque cuando Sí. uno le pide de Pero usted traer una dice- víctima, cuando aparece en Claro. televisión la víctima, rápidamente se mueven los fiscales. Pero usted decía rápidamente- recién que se está haciendo una limpieza con los policías que actúan mal, digo, ¿pero en todas las fuerzas o en algunas fuerzas lo nada que más? actúa mal, usted lo tiene que sacar, Pero digo, se está haciendo, decía usted, en la provincia de Buenos Aires Se está haciendo. y en la Policía Federal también. Bueno, la Policía Federal yo veo que hubo un traspaso y yo creo que la Policía Federal era bastante buena en ciertos aspectos, digamos, la formación. Pero bueno, hubo ese traspaso, digamos, al gobierno de la ciudad, después también le ponen limitaciones en la actuación. O sea, que acá hay mucha responsabilidad política de Rodríguez Larreta. Yo no puedo aceptar que haya gente, cortan la 9 de julio
Y nadie dice nada. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que Esto hacer? es una joda. ¿Qué hay que hacer? Usted vaya en otro país del pero ¿qué hay mundo y que vaya hacer? a cortar la calle. ¿Qué hay que hacer, Bloomberg? Usted lo tiene que sacar. Digo, o vaya con un carro de hidrante, lo moja con pintura, Bloomberg, con pero las anilina, protestas- y eso lo agarra al que está manchado, lo lleva a casa y le hace una contravención. Hay gente que corta Manifestarse porque es tiene un hambre. derecho también, ¿no? Digo, más allá de eso, manifestarse es un derecho. Por Pero yo supuesto, pero usted no tiene que cortar el tránsito a nadie para que alguien que va a trabajar. Eso en toda parte del mundo es así. En todas partes Usted del vaya, mundo, usted vaya a Alemania, a Suiza, que se por esencia vaya a la calle y Vaya vaya a a cortar. Francia Lo a agarra ver la los policía y le da una chalecos paliza amarillos. terrible. Vaya a me Francia viene a ver contar? los chalecos Yo conozco amarillos bien y el no tema. cortan la calle, no hay manifestaciones. En cualquier parte del mundo donde usted va, capital de cualquier parte del mundo, hay manifestaciones y hay represión Por supuesto, también y en tienen las que pedir manifestaciones. permiso y le van a decir por dónde tienen que ir, pero no pueden cortar avenidas o no pueden cortar cosas. No, pero en Río de Janeiro vos no cortás la avenida Atlántida. Bueno, no, bueno. En Río de Janeiro no se le ocurre a pero, nadie cortar la avenida Esteban, Atlántida es sobre una- la es playa una ciudad Copacabana. militarizada. ¿O no? Pero es una- No te dejan. No, pero, No, por pero ejemplo, la 12 de octubre en No, Montevideo tampoco la tampoco, cortás, ¿eh? tampoco la cortás. Tampoco, ni loco, ¿eh? Nadie se le ocurre a cortarla. Yo le ¿O recuerdo- no, Bloomberg? Yo creo que eso es un problema que, digamos, hay que resolverlo. Y uno ve que el gobierno de la ciudad, los reyes se hacen los idiotas, Rodríguez Larreta y compañía. Entonces, no actúan como deben actuar. ¿Qué ¿entiende? piensa de Patricia Entonces Bullrich? limitan el actuar de la policía, todas cosas así. ¿Qué piensa de Patricia Bullrich, Bloomberg? Ahora Yo está- la conozco muy bien, yo creo que ella no es una especialista del tema, pero ha hecho un gran trabajo todo relacionado con la droga. Un gran trabajo. Porque Y con todo respecto- ve las cosas que se han, digamos, que se han tomado y demás. Y le puedo asegurar que, mire, nosotros donde tenemos la fundación, hay unos señores Pocovi que nos cedieron las oficinas hace muchos años, que yo los conocí a través de una hija de uno de ellos que fue secuestrada. Y con Rita Molina logramos liberarla y demás. Después nos dieron las oficinas. Esa gente tiene 35.000 hectáreas en Salta. Y de las 35.000 hectáreas, le usurparon 5.000 hectáreas. ¿Quién la usurpó? El intendente. Imagínense. Le robaron la maquinaria que tenían, recién ahora le devolvieron la maquinaria. ¿Y por qué que hemos descubierto? Porque ahí viene el camino de la droga de Bolivia y pasa por ahí. Y es el terreno para que lo usurparon para eso. Imagínense. Entonces, lo que hay que luchar en todos los ambientes es terrible lo que hay, lo que está sucediendo, y que no sale a la luz. Bloomberg, ahora tenemos que ir a una entrevista en un instante, pero le quiero preguntar esto y ahora me lo va a responder. ¿Los secuestradores y asesinos de su hijo están por quedar libres o no? Mire, el tema es así. Por suerte, Patricia, ¿cómo se llama? La Vidal hizo una ley provincial donde cuando piden una salida transitoria y demás, avisan a las víctimas. Sí. Bueno, ahí está el oso Peralta, el día que mató a Axel, están con prisión perpetua, pero bueno, prisión perpetua no existe en la Argentina, son 25 años. Pero el hermano menor, que tenía 17 años, pidió 2 veces, 3 veces ya, 3 años seguidos, la salida transitoria y demás. Y usted ve los informes del servicio penitenciario y demás, que el tipo no reconoce el hecho. Cuando fue la audiencia con el juez, que vino a decir que para ellos era un gran negocio los secuestros, después de estar 15 años preso, todavía entiende que era un gran negocio el secuestro. ¿Qué hace si se lo encuentra en la calle? ¿Yo? Sí. Yo no, espero no encontrarlo en la Y calle. si se lo encuentra, ¿qué hace? Bueno, yo no puedo hacer nada, ¿entiende? Espero que no me haga nada a mí. No, pero ¿qué siente? ¿Qué sentimiento tiene Y usted? yo sentiría terriblemente porque es gente que, fíjese que está ya preso y demás, y en lugar de reinsertarse a la sociedad, formar una familia y todo esto, el tipo sigue pensando que la culpa del asesinato lo tiene la policía porque los quiso interceptar. Hay gente que tiene mente podrida, sí, que no la va a cambiar nunca. Lamentablemente me dijo especialistas, me acuerdo también una gente especialista de las cárceles de Estados Unidos que yo había ido y demás, y que me decían de esas cosas, ¿no? Uno a veces abre los ojos así horrorizados. Espera un minuto, tenemos una entrevista, pero no se vaya, queremos seguir. No se vaya. Está en uno de nuestros móviles a Ofelia Fernández, ella está en Patria Grande y además, entre otras cosas, ha viralizado un video relacionado con lo que ocurre con el tema del empadronamiento de los jóvenes. Ofelia, ¿cómo estás? Bienvenida aquí a Crónica HD, ¿cómo te va? Hola,
Hola, ¿qué tal? Un gusto. Bien. Igualmente, igualmente. Bueno, se ha armado toda una polémica con esto. Nosotros aquí estamos con Juan Carlos Bloomberg y estamos hablando de otras temáticas, pero entre otras cosas surgió aquí el tema de la baja de la edad de imputabilidad. Quiero preguntarte sobre eso. ¿Qué opinás sobre la propuesta del gobierno de bajar la edad de imputabilidad? Sí, no, me parece terrible, me parece que es muy irresponsable porque toda política de inserción a esos jóvenes que bajo su criterio son potenciales delincuentes o demás, la han ajustado terriblemente, como son por ejemplo las becas Progresar, que dan un monto de ayuda para ingresar al sistema educativo, de lo que va el año pasado a el aumento fue el 0%, es decir, la baja de la edad de imputabilidad viene a pretender resolver una problemática que, si nos interesa que esas personas no se descarten, no entren al del sistema penal, que sabemos lo hostil que es, sino que se reinserten a la sociedad, me parece que no están haciendo mucho esfuerzo. Entonces la baja de la edad de imputabilidad me parece una mentira, una falsa solución a una problemática que puede que exista, pero que no se resuelve de esa manera o no me parece la manera humana de resolverla. Bien, vos no bajarías la edad de imputabilidad. Los pibes entonces. de 14 años tienen que estar en la escuela, no en la cárcel. Sí, y cuando Para están... nada, para nada. Y cuando están... A ver, espere, que Bloomberg quiere decir algo. ¿Qué quiere decir Bloomberg? A ver. No, yo le digo que las chicas se tendrían que informar qué edad y imputabilidad tienen muchos países del mundo. Entonces, ¿por qué, digamos, en Alemania lo tienen 12 años y hay muchos otros países que es menos todavía? No me interesan los otros países Bueno. para pensar la política acá, necesariamente. ¿Por qué no te interesa, Ofelia? A ver, ¿por qué? Conozco a los pibes, conozco lo que dicen los pibes de los barrios en relación a la edad de imputabilidad y para nada les parece una solución y para nada son delincuentes necesariamente. Hay como no hay, ¿viste? ¿Y cómo se trabajaría? Pero yo creo que el Estado tiene que estar para construir otras salidas y otras posibilidades, tiene que abrirlas, no cerrarlas. ¿Y cuál es esa salida? Digo, porque la educación lleva mucho tiempo y mientras tanto tenemos una problemática seria con menores, en muchos casos delincuentes, que los vemos cotidianamente. Sí, claro. No necesariamente lleva mucho tiempo, lleva voluntad y esa voluntad no está en tal caso. Me parece que se trata más de eso. Porque si me decís que hay una muestra o un índice de un intento por hacer eso, bueno, te digo, ok, lo han intentado todo y la baja de la imputabilidad es lo único que existe. Repito, no hay un intento por insertar en el sistema educativo a esa gente. O si vas más arriba al sistema laboral y demás. A la gente en los barrios la quieren excluida, la matan de hambre y después se enojan si esa gente va a resolver su alimentación. O sea, no me parece que sea la ¿Cómo? mejor. ¿Cómo va a resolver su alimentación? Que la vía para hacerlo sea esa, sino que si no es esa... ¿Cómo va a resolver su alimentación? ¿Va a matar o a robar para resolver su Si un alimentación? pibe roba, si un Sí. pibe ¿Por qué anda lo con hace? un arma, no es porque él... Si un pibe roba o lo que sea, no lo hace porque tiene ganas o porque le divierta el papel de rebelde sin causa. Lo Lo hace hace porque porque tiene hay un hambre, gobierno seguro. que no tiene políticas públicas en relación a que esa gente Claro. tenga las necesidades básicas cubiertas como para no tener que hacer eso. Juan Carlos no puedo creer hacía esto. caras, ¿no? Digo, ¿qué opinas sobre lo que dice Existen Ofelia? políticas de inclusión. A ver, Ofelia, que lo queremos escuchar a Bloomberg Yo sobre creo esto. que el tema de la alimentación y todo eso pasa por otro lado. Hoy tenemos una crisis y yo creo que el gobierno tiene que ayudar. En un país que, digamos, Pasa por el damos mismo alimentación para 200 millones de personas, bueno, tenemos que traer una política de ayuda. Bueno, los planes se le están dando a la gente, pero yo creo que se necesitarían esfuerzos mayores porque nadie en este país debería padecer hambre, ¿no? A mí me gustaría preguntarle Ahora, a Ofelia, ¿por qué crees que roban entonces? Porque no te entendí eso. No, desde Perdón, ya. por ahí entendí mal yo. ¿Por qué crees que los... No, a mí me parece que el delito es una respuesta seguramente a un vacío estatal en todos los casos. Y también es cuestión de estudiar un poco, revisar un poco el sistema penitenciario y darse cuenta de toda la gente que cumple condena y sale, vuelve a hacer lo mismo porque no tiene ninguna posibilidad, no hay nadie trabajando para que tenga otra posibilidad de reinserción en la sociedad que no sea esa, que no sea volver al delito. Es un ciclo sin fin que funciona de esa manera. Hasta que no haya políticas públicas que determinen otra cosa u otro rumbo, me parece que es inviable. Ese planteo. Pero porque son cifras reales. También mismo, bueno, yo soy una militante feminista, en el rubro de las mujeres, los penales de mujeres, hasta hay casos en el que las compañeras, las mujeres que entran a la cárcel, después salen y cometen un delito a propósito para volver a entrar porque la cárcel es la garantía, un plato de comida y alguien con quien hablar, porque si sos mina y entras y caes en cana y tenés un hijo, o podés llegar a tener un hijo, o no sé cuánto, ya no sos bienvenida en la sociedad, ni te van a dar laburo, ni te van a dar casa, ni te van a dar un abrazo. Entonces me parece que sí, que no queremos matar
a quienes cometen esos errores, queremos que se reinserten en la sociedad de otra manera o de la manera que nos parece bárbaro. No, moralmente no puedo, o para políticamente Bloomberg que correcta. decía algo, no sé, Vivir Bueno, yo entre creo, cuatro paredes. por eso es fundamental en la cárcel, cuando nosotros implementamos que trabajen para que aprendan un No vivo oficio entre cuatro y que paredes. después de un oficio puedan tener trabajo que pueden conseguirlo afuera, es elemental, ¿no? claro. Yo, miren, Papá. nosotros, me acuerdo, no me olvido nunca, Sí. nosotros habíamos conseguido, se había desarmado una fábrica, yo fui a desarmar una fábrica en España, era una fábrica grandísima. Y los tipos dicen, como era un negocio inmobiliario, después se construyeron edificios, y digo, y toda esa maquinaria, y yo conseguí que toda esa maquinaria la podían donar. Yo dije, hacemos una fábrica en la cárcel para fabricar sábanas, A ver, para ahora, hacer ya lo contó guardapolvos, Solo, para hacer todo ver, eso. ahora un minuto. Y lo donaban. Ahora Ahora un un minuto, minutito. Germán, dale, ¿qué decir? No, le quería contestar a Ofelia porque me parece que nunca entró en su vida a un penal. Ya no entiendo Pensar que una persona va a cometer un delito porque le dan un plato de comida, con lo que come, no tenés idea de lo que comen en las cárceles. Segundo, hay a veces, o antes se quejaban pero capaz porque afuera de las antes cárceles no comen nada. Antes no puedo decir. ¿Sabés lo que es vivir encerrado? Son estadísticas. Entre cuatro paredes, en 1,5 metros por 1,5 metros, no Sí. tenés idea. Segundo, se quejaron durante toda No, la y vida de que dice, no había que estigmatizar Entra a penales los... a militar a Escuchame, hablar con los y las presas. se quejaron toda la vida de que se estigmatizaba al pobre, que el pobre no era chorro, y ahora resulta que el chorro es chorro porque es pobre. Tu discurso, la verdad, disculpame, pero la verdad no cierra por ningún lado. Te digo que preso el por un pobre es plato de chorro, digo que comida. si es chorro posiblemente Por sea Dios. pobre y ahí hay una ausencia. Ofelia, te hago una pregunta más simple. ¿Vos creés que este gobierno... Yo creo que hay que escuchar lo que dicen en los barrios. Yo Está conozco bien, un montón de por organizaciones de eso, jóvenes pero vos de estás los diciendo, barrios que dicen Ofelia, otra cosa. Pero permitime. que la Biblia, los Que barrios de la militan Biblia, contra no la entiendo. droga, ellos Pero están que la construyendo Biblia, los otra barrios de la realidad. Biblia, dale Ernesto, Desde disculpame. la economía popular, otras Disculpame, cosas. dale, a ver qué No, decía Ernesto, sí. te decía Ofelia que vos estás diciendo ¿Qué dos Biblia? cosas, estás denunciando dos cosas. La primera es que a vos Yo no como hablé de la joven, Biblia. déjame terminar ahora un segundo, a vos como joven no te están dejando votar porque no estás inscrita en los padrones y que esto le pasa a miles de jóvenes. Eso es una cosa de la que estás hablando. Y por otro lado estás diciendo que por no tener acceso a un Todavía trabajo, no, pero sí. a un trabajo o insertarse en la sociedad, muchos eligen el camino de la delincuencia. ¿Vos creés que este gobierno tiene una política en contra de los jóvenes directamente? Sí, pero desde ya. Pero porque ¿cuál tiene a favor, no? O sea, me parece que si no haces ningún esfuerzo por un futuro mejor para los y las jóvenes, estás haciendo política en contra, es lisa y llanamente de esa manera. Los recortes que se hacen en las garantías que hay de cierto progreso para la juventud son una expresión de eso. Yo estoy convencida. ¿Qué se recortó, Ofelia? A ver, ¿nos contás qué se recortó? Presupuesto en educación. Pero le pregunté a Ofelia. No, el ejemplo que di concretamente, que es el que yo vengo laburando, porque yo laburo la parte educativa, es el de las becas Progresar, lisa y llanamente. Esas se eliminaron directamente, ¿no? Sí. Ahora, Bien. Esas hubo un aumento del 0% con una inflación de casi la mitad, de casi el 50%. Le quiero preguntar a Juan Carlos O Bloomberg. sea, te ¿a quién- imaginarás a quién- que no sirve claro. para acceder a la educación, ni hablar de que el transporte es carísimo, entonces tampoco puede llegar a la escuela, entre muchas otras cosas. Le quiero preguntar a Juan Carlos Bloomberg acerca de esto que dice Ofelia sobre la relación entre la pobreza y la delincuencia y sobre los programas que debiera tener el gobierno respecto de estas dos situaciones. ¿Qué es lo que usted opina? Mire, yo creo que hay factores, yo me acuerdo cuando fue que estuvimos en Chile, trabajando ahí, y en Chile ellos bajaron la pobreza prácticamente a la mitad y los índices de criminalidad aumentaron. ¿Por qué? Porque no hay una correlación con eso. Ahí estaba mucho metido el tema de la droga, ¿entiende? Entonces, Usted yo dice creo- que a más pobre no hay más delincuentes. No, hay correlación, sí, no, hay no, relación. no, no Juan tiene Carlos, nada a que ver, ver. Bueno, para- también mismo a ver. el tema de la droga no... no, hay correlación en todo lado del Para, mundo. para con dejar de eso. A ver responder a qué- El tema de la Ofelia. droga no es un problema de los pibes, es un problema de los narcos. ¿Cómo de los narcos? De la gente. que A la ver, consume. Ofelia, deje que redondee la idea. Uno ¿Qué no dice puede Sof- responsabilizar a los pibes, responsabilizar a los pibes que se están muriendo con el Paco de su propia muerte. No digo eso. Como ¿Qué si querés les decir vos ahí? gustase. Dale. ¿Qué querés decir vos ahí, Ernesto? Dale.
¿Qué decías, Ernesto? Dale. No, lo que decía es que, lo que decía Juan Carlos, no hay una correlación directa entre pobreza y delito. Si usted se fija, grandes países que tienen grandes poblaciones que sufren pobreza, muchos de ellos eligen el delito para sobrevivir. Pero como usted bien decía, no están relacionados directamente, pero hay una correlación. Hay muchos países que hay muchos pobres que se vuelcan al delito masivamente. El mejor caso que usted puede ver es, lamentablemente, entre la época de 2001-2004, que como usted bien decía, aumentaron un montón de delitos, producto en parte de la pobreza. Otros no, otros son delitos claramente de organizaciones en banda. Pero muchos aumentan la pobreza, no es que están desencajados uno del otro. Digo, hay miles de trabajos que dicen esto. No quería discutir con usted, pero es la realidad, digamos. Hay muchas pruebas de que esto es así. Yo sobre todo lo digo en relación a un pibe de 14 años, no es un mafioso. Ahora, Ofelia, ¿qué pasa con un chico de 15 años que sale y mata a otra persona? ¿Qué se hace? Me parece. Es un problema, pero hay que revisar ese problema que tiene atrás y con esos pibes hay un montón de organismos que en realidad deberían ser de contención, de asistencia social para ver, bueno, poner cuál es la situación familiar de ese pibe, cuál es la situación salarial en esa familia, cuáles son los ingresos, si eso le posibilita comer, en relación a qué se cría para llegar a ese delito. A los 15 años, en general, nuestro deseo no apunta para ahí, lo que apunta en tal caso es la necesidad y hay que cambiar esa necesidad. Ahora, el tema es Yo creo que la cárcel no salva a ese pibe, la cárcel lo resiente y cuando salga va a ser peor. Pero mientras se resuelve... No, pero además digo, mientras se resuelve la cuestión de anticiparnos al delito, hay que hacer algo con esos chicos. Digo, ¿cuál es la propuesta? ¿Desde dónde se lo aborda el problema? Sí, pero no entiendo por qué yo tengo que dar soluciones para hoy cuando el gobierno no las dio para ayer. O sea, yo no vengo a levantarme los platos rotos. Yo estoy convencida de que a este gobierno hay que sacarlo porque si nos preocupa que un pibe de 15 años tiene armas, que Patricia Bullrich, que es ministra de Seguridad, no ande diciendo que todos tienen que estar armados. Me parece que los responsables están de otro lado y el dedo acusador va para allá y los que tienen que resolverlo son los que están en el Estado. Por mi parte, yo valoro profundamente el trabajo que hacen los movimientos sociales por reinsertar de forma real a esas poblaciones en la sociedad. Me parece que el trabajo de organizaciones como Vientos de Libertad, como el Movimiento de Trabajadores Excluidos, hace mucho más que el Estado por esa gente. Ahora, pero tenés que resolver hoy. O sea, hoy tenés un chico, y lo veíamos, como teníamos recién el caso Chocobar, que también lo teníamos, el caso San Miguel del Monte. Con ese policía hay que hacer algo hoy. Y con ese chico también hay que hacer algo hoy. Que vaya ya un asistente social a revisar cuál es la situación familiar de ese chico y a contenerlo y generar otra cosa. Ahora a Bloomberg, ¿usted qué hace con ese chico de 15 años hoy y qué hace con ese policía de San Miguel del Monte hoy? Bueno, usted lo tiene, primero el chico lo tiene que separar de la sociedad para que no dañe a otro. Ahora, importante es dónde lo lleva, eso es lo más importante. ¿Y dónde hay que llevarlo? Bueno, hay que llevar a institutos y tiene que hacerse instituto especializado para que le brinde la asistencia espiritual, que le brinde un montón de cosas que le tienen que dar, cariño y demás, para que el individuo se inserte y que cambie. Pero lo primero que hay que darle, meterlos ahí adentro, hacerlos estudiar, hacerlos trabajar, sí. ¿Entiende? Y todo eso, que es fundamental. Ahora, Bloomberg, pero la situación... Yo me acuerdo, sí. mire, las cosas hay que agarrarlas cuando Sí, en la sean cárcel igual chiquitas no hay afecto, para que no comprensión. lleguen a mayores. Yo me acuerdo, Axel tenía 8 años. Iba a la que le viene la madre llorando que en la escuela, que era un vago, que no estudiaba. Lo senté. Dije, bueno, ahora no estudia más. Ahora vas a trabajar. Me lo llevé a la fábrica de Valentín de Alsina, donde yo era director. Hicimos entrar la planilla de personal, le dimos el escobillón y tenía que ser el barrendero de la fábrica, de la calle. Bueno, cuando a la tarde yo fui a ver, ya el tipo estaba con una Coca-Cola y un alfajor. ¿Puedo comentarlo del padrón? Entonces ¿Pero qué lo pasó? saqué de ese trabajo, le dije a un italiano, Domingo La Chopa, le digo, nada, mañana lo hace lavar piezas de las 8 de la mañana a las 5 de la Ahora, tarde. pero Bloomberg no considera que es ¿Sabe mejor... qué? No es mejor que El los- sábado, Axel, Sí. lo único que me pedía era una reunión. De ese día siempre fue abanderado del colegio. Bueno, digo, pero no Las es mejor cosas hay que agarrarlas no chiquitas es- para que no sí, lleguen a mayores. Obviamente que la educación siempre está en la casa. Pero digo, los chicos no tienen que estar en la escuela, no estar trabajando. Aparte, digo, estamos en una situación del país donde los chicos hoy por hoy tampoco tienen posibilidades de conseguir un trabajo, ¿no? Bueno, ¿cómo no?
Usted fíjese dónde va, hay mucha gente que hoy no van a trabajar. ¿Dónde están esos jóvenes que no trabajan y no estudian? Y usted va, y yo voy a restaurantes del barrio y usted ve estos chicos jóvenes que han venido de Venezuela, atendiendo acá, atendiendo allá, en la fiambrería, en otro lado, trabaja de todo tipo. Cuando uno tiene ganas, trabajo lo encuentra con la necesidad. Quiero aprovechar que está Ofelia en el móvil para preguntarle Pero sobre la gracia cuestión no que es fue... trabajar mega precarizado en un... ¿Qué precarizado? ¿Ganan un buen trabajo? ¿Qué tiene de malo trabajar de mozo o trabajar en una fiambrería cortando fiambre? ¿Qué tiene de malo? No, digo, de Es mozo, un no trabajo digo digno. que hoy la juventud accede a trabajos como Globo o Rappi, que son de absoluta precarización y descuido. Perdóname, yo Ofelia. cuando tenía 15 años repartía guías. Antes Yo que ir a tenía robar- 15 años, Sí, 16 es que años puede. repartía guías. Y sí. La verdad, yo empecé a laburar a los 15 quiero años en una comentar lo radio. del padrón, No, que te me digo la estoy- verdad. Quiero Perdiendo preguntarle a una Ofelia, perdón, un instante. Mire, quiero preguntarle a Ofelia una cosa. señorita, yo cuando tenía 8 años, mi padre en las vacaciones yo tenía un mes de descanso y 2 meses de trabajo. Me mandaban de los Rigger y yo me tenía que formar Bueno. y ahí nos Pero el trabajo hacíamos infantil los es un mandriles. delito, Yo tenía que Bloomberg. hacer la El mordaza a trabajo los infantil mandriles. es igual que delito. Al su otro sueño no año es otra una en la vez. que se labura Después a los trabajé 8 años. aquí, allá. Pero el trabajo infantil me está sirvió de prohibido toda en la la vida, porque Argentina. yo a los 22 años Mejor era si no, director mejor de una se puede fábrica, comer si- imagínese. Pero el trabajo infantil está prohibido en la Claro. Argentina, Bloomberg. Digo, también hay que decirlo, porque si no estamos dejando No creo que sobre le la hayas mesa que pasado algo bien, que no claro. se puede hacer. Yo quiero preguntarle a Ofelia, aprovechando que la tenemos aquí, que además ese fue el disparador también de tu presencia, ¿cómo están trabajando sobre el tema de lo que ocurre con los padrones? Están faltando los chicos que van entre los 16 y los 20 años, que son los que, si bien no tienen Sí. la obligación de votar los de 16 a 18, pero de todas maneras tienen el derecho, por lo tanto tendrían que aparecer en el padrón. ¿Qué está pasando con eso y cómo se va a resolver, si crees que se va a resolver? Sí. Sí, desde ya. Sí, no, es un problemón porque en todo caso, o sea, claro, el voto es opcional, pero la opción la elige uno, no el RENAPER, digamos, ¿no? La gracia de tener un voto optativo desde los 16 años es que cada uno elija si ejercer o no ese derecho, no que el Estado elija por nosotros. No, lo que está sucediendo es que hay un número exorbitante El gobierno, de pibes y no el pibas Estado. que no están apareciendo en el padrón electoral. Y además... Pero perdóname, Bueno, Ofelia, el digo, gobierno, de no quién el maneja Estado. Perdón. No es esa la discusión. La discusión, no es esa la discusión igual. Lo que yo planteo es que hay un montón, hay una cifra exorbitante de pibes y de pibas que no están teniendo la posibilidad de ejercer su derecho al voto. Bien. Hay muchos argumentos que me vienen tirando en estos 2 días que vengo activando esta causa. Uno, que siempre el padrón tuvo problemas. Sí, siempre el padrón tuvo problemas. Y acá está habiendo un error masivo, que algún canal institucional comunique que hay un error y ayude a resolver esta torpeza. Yo lo que pienso es que hay una intención, porque saben que este sector etario no le viene muy bien en estas elecciones al gobierno nacional, de anularnos la posibilidad del voto colgándose de que es optativo. Porque si no fuese así, yo preferiría pensar que es un error, que comuniquen que hay un error y que faciliten el trámite. porque Ahora aparte se amplió están hasta el trabando 29. trámite. Los formularios online, que son la manera de resolverlo en los lugares que no son Capital Federal, no es nada, son 3 días y que aparte no cambia de ninguna manera el protocolo. A mí me parece Ofelia, ridículo. En Ofelia. Capital Federal hay un mecanismo y en todo el resto del país hay otro. En todo el resto del país es un formulario online. La página no carga. O sea, es Ofelia. una cosa ridícula y absurda. Y en Capital Federal vas ahí y te dicen 20 cosas distintas. Ofelia, Sí. el elemento que estás contando está mal y el gobierno lo tiene que resolver, eso es lo que te corregí. Dijiste el Estado, no, el gobierno. Yo formo parte del Estado, Lorena también, Bloomberg también, y nosotros no tenemos una atribución claro, para sí, resolverlo. sí, el gobierno, digo, ya que viste, nos vivimos corrigiendo, digo, el gobierno, no el Estado, eso te quería Sí, el gobierno lo quería tiene que decir, claro, resolver. no el Estado, bien, son 2 cosas diferentes. Bien, una última Sí, reflexión. sí, bueno, eso. Una última reflexión pero- de ambos para este momento. Una ¿Puedo reflexión contar la tuya, Ofelia. convocatoria antes? Sí, por supuesto, dale. Dale, contalo, dale. Yo sí, así ya me despido, aprovechando Dale. que no estoy ahí en el estudio. Lo que estamos haciendo en relación a esta problemática es el viernes entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde vamos a estar en Tucumán 1320, que es donde se hace este trámite con formularios para que quienes no figuran en el padrón electoral vengan con pasaporte, documento nacional de identidad, sí. partida de nacimiento y puedan realizar el trámite como corresponde. Así que vamos a estar de 10 a 4 de la tarde en Tucumán 1320 para ayudar a resolver este problema. Si no, la oficina está
de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde, de acá al martes, porque el miércoles hay un paro, o sea, es hasta el 28 en realidad el la 28. prórroga en términos fácticos. Así que eso, dejar esa información para que no nos saquen el voto, porque a este gobierno lo sacamos los pibes. Solo eso, Ofelia, decime. Ofelia, Gracias. ¿es tu primera votación? ¿Tu primera elección? Bueno, se Del sacó sábado los al auriculares. Yo sí, sí. Ah, ahí está. Y soy precandidata a legisladora. Muy bien. Gracias, Ofelia. Un No, no, abrazo. no. Gracias. Bloomberg está aquí en el piso y antes de despedirlo queremos ¿Está darle enojado, un Bloomberg? ¿Está último enojado? minuto. No. No, porque lo veo en una cara. No, por favor. Si no, ¿qué? Estoy ¿Le cansado. gusta Yo esto? empiezo a 6 menos cuarto de la mañana. ¿Y le gusta Ah, esto claro. de todes? ¿Cómo? ¿Le gusta esto de todes o no? El lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo, así ¿el se voto llama. qué? El lenguaje inclusivo. La jovencita hablaba con lenguaje inclusivo, dijo todes en un momento. Bueno, por supuesto. Hoy tenemos que incluir a todo el mundo tiene que votar, es fundamental. Es fundamental. Bueno, gracias.